El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Todos hemos sido parte de una historia, de un esfuerzo continuo. Llegó el momento de volver a latir con puro corazón y vivir este legado. Nuestros deportistas lo darán todo. Tú también haz parte de la historia. Juegos Panamericanos Junior Cali, Valle 2021. Alcaldía de Santiago de Cali. No arrojes escombros, muebles, colchones o enseres en los canales de aguas lluvias ni cerca de las rejillas del alcantarillado. De esta manera previenes que el sistema de drenaje de la ciudad colapse y provoque inundaciones. Estas son acciones de corazón. La pasión y la técnica son mis aliados. Cali inspira deporte. Haz parte de la historia. Juegos Panamericanos Junior Cali, Valle 2021. Alcaldía de Santiago de Cali. Bienvenidos al Valle Invencible. Primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. Cali, Palmira, Jumbo, Jamundí, Calima, El Darién y Buga se visten de gloria para recibir a los más de 3.500 atletas jóvenes de las Américas. Somos invencibles, estamos hechos de oro puro. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Muy buenas noches. Un saludo muy especial a nuestro director Luis Hermes Ruiz y a la teleaudiencia del Canal C y lógicamente a todos los usuarios de las redes sociales donde va a ir a circular este video. Para hoy hemos escogido el tema del centro político. Es un tema de actualidad, un tema vital que tiene que ver con una confluencia de fuerzas políticas, de expresiones de los partidos, de los movimientos políticos, de fracciones que quieren organizar un nuevo espacio para participar en la política frente a la confusión que vive Colombia y frente a la crisis de los partidos y frente a la polarización entre la derecha y la izquierda. Entonces el centro político es un campo que permite la expresión de nuevas fuerzas. Hay quienes dicen que ante la crisis de los partidos aparecen las expresiones de centro, parecido a lo que sucede con el populismo. El populismo surge en los países cuando hay crisis de los partidos. Mire que origina el fenómeno, la crisis de los partidos, la falta de consistencia. Entonces hemos invitado al profesor Harold Ortiz Calero, que es un panelista habitual del Centro de Pensamiento Estratégico, un think tank sobre estudios políticos y otros temas, ordenamiento territorial, temas ambientales, planeación territorial, etc. Él es filósofo de la Universidad del Valle y politólogo de la Universidad Javeriana. Y lamentamos la ausencia de Luisa Forero, que es panelista también de la planta de analistas del Centro de Pensamiento, porque hubo un desencuentro en la hora. Bueno, creo que para iniciar este tema sería importante ver un video sobre
los pasos que se han dado para conformar la coalición de la esperanza. Es una coalición entre expresiones políticas y personalidades que, frente al hartazgo por lo que ha pasado en los últimos años, quieren estrenar una modalidad en Colombia que fracasó en el 2018 porque no se conformó el centro político, no supieron conformarlo. Entonces no se quiere repetir en el 2022 la experiencia de la división y del fracaso, dejando el campo a los dos espectros tradicionales en el mundo para hacer política, porque la política es un ejercicio para alcanzar el poder y de allí las contradicciones que existen. Ese video, nuestro técnico en cabina, Edinson Yantén Díaz, nos lo permitirá ver, y es una fracción de un noticiero de bastante circulación en Colombia. Adelante, Edinson. Discretamente y de manera presencial se están reuniendo varios políticos que quieren constituir una opción de centro para las elecciones presidenciales, alejada de los extremismos de derecha y de izquierda. Eduardo López Cúquer. Mónica, aunque todavía no quieren hacer ningún anuncio, los asistentes, entre ellos Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán y otros, han avanzado en algunos acuerdos. Después de 4 reuniones en sitios privados, diferentes movimientos y representantes de partidos políticos avanzan en la construcción de una coalición de centro como alternativa de poder para las próximas elecciones. Porque tenemos una propuesta democrática. Con el propósito de competirle en la presidencia de la República a los candidatos de la extrema izquierda y de la extrema derecha, se han reunido en Bogotá los senadores Jorge Enrique Robledo, Angélica Lozano y Antonio Sanguino, el ex vicepresidente Humberto de la Calle, el ex ministro Juan Fernando Cristo, los excongresistas Alba Luz Pinilla y Juan Manuel Galán, el exgobernador Sergio Fajardo y el copresidente del Partido Verde, Carlos Ramón González. 3 compromisos ya fueron definidos: confidencialidad, construcción colectiva de principios y elaboración de la propuesta programática. Todos se comprometieron a no dar declaraciones sobre los acuerdos alcanzados, pero personas cercanas a ellos han dado algunas pistas. El país está en este momento ante la necesidad de construir opciones que le marquen el camino de cómo ven lo que hay que hacer en los próximos años para enfrentar los retos que tenemos en temas sociales, en temas de medio ambiente, en temas de garantía de derechos, de profundización de la democracia. El senador Roy Barreras también ha expresado su idea sobre las bases que deben fundamentar la coalición de centro, aunque no ha asistido a las reuniones. La consolidación de una gran coalición alternativa, independiente, de oposición, que le garantice a Colombia un gobierno estable, tranquilo, seguro y que pueda derrotar el totalitarismo de la extrema derecha. El senador Rodrigo Lara el pasado jueves lanzó su propia estrategia para consolidar un centro, al tiempo que se mencionó su reconciliación con los Galán, lo que podría significar que si revive el nuevo liberalismo, este sería el paraguas partidista para la gran coalición. Aquí estamos convencidos de que mejorando la calidad del debate político lograremos como sociedad más puntos de encuentro, mejores soluciones a nuestros problemas nacionales y sobre todo la definición de un propósito común que nos una para salir de esta grave crisis. El próximo jueves habrá una nueva reunión y nuevos avances de este novedoso grupo. De esta manera observamos los pasos previos de unas reuniones anteriores. Esto ha cambiado un poco en los últimos, digamos, 2 meses, pero la coalición de la esperanza viene trabajándose desde el mes de febrero del 2021. Entonces se espera que lleguen a un acuerdo programático, que lancen una plataforma. Ya ha habido eventos virtuales donde han mostrado cuáles son esos lineamientos, pero sobre todo han definido el mecanismo de selección. ¿Qué busca la coalición de la esperanza? Realizar una consulta interpartidista en marzo del 2022, el mismo día de las
elecciones al Congreso para definir un solo candidato. Quien no defina en coalición un solo candidato para la primera vuelta va a dispersar las fuerzas y no van a llegar a la primera vuelta con éxito, porque van a pasar otras coaliciones. Esta es una elección que se avecina de coaliciones. Quienes no estén congregados en solitario no ganan, porque la política ha cambiado mucho. Excepto que apareciera un outsider, o sea, un fuera de lugar, ya fuese populista como pasó con Bolsonaro o con otros en diferentes países, que desborde a los partidos y desborde a las coaliciones. Pero en esta ocasión no va a pasar que aparezca un outsider, porque ya están definidos los espacios que van a ir con opción, que son la derecha, la izquierda y el centro. Pero si el centro se desperdiga, se fracciona y no llega con un solo candidato, va a haber una derrota como en el 2018, donde se esperaba con una coalición que se llamó Coalición Colombia que llegaran. Era la candidatura de Fajardo y logró 4 millones de votos, pero no se alió ni siquiera con Humberto de la Calle, un hombre progresista, demócrata, que venía de un ejercicio muy loable en el proceso de paz. No se acercaron a la izquierda tampoco. Hay países que salvan la democracia con alianzas de izquierda y de centro, pero ni el centro mismo, que en ese momento hasta Vargas Lleras se declaró del centro, pues fue derrotado, desapareció, fue licuado en la primera vuelta y a la segunda no pasó, tuvo que adherirse al candidato del Centro Democrático, que no es un centro como el que estamos tratando y el que vamos a hablar en este programa, sino que es un nombre tomado de un partido español de transición que fue el centro, ¿sí?, el centro político de la transición, ¿sí?, para la reforma constitucional del 78 después de la muerte de Franco, ¿sí? Entonces vamos a comenzar pues un diálogo. Este es un diálogo con el contertulio, el doctor Harold Ortiz. ¿Cuáles son entonces los lineamientos programáticos del centro político? Bien. Harold. Muy buenas noches, apreciada teleaudiencia. Muchas gracias al profesor Alberto Ramos Garviras por invitarme nuevamente al programa para debatir asuntos de coyuntura de política nacional e internacional. Pues bien, como lo dice Alberto, la coalición de la esperanza pues es un referente por el impacto que tiene en la vida nacional política. Bien, esta coalición es una coalición tanto política como electoral, compuesta por diversos partidos políticos y movimientos sociales tanto de centro como de centro izquierda, ¿sí? Podemos mencionar esos lineamientos programáticos, que consiste en una tarea un poco ardua, que es otra vez brindarle esa confianza en la democracia tan deteriorada que está. Es decir, no se siente un optimismo por la democracia, porque en las últimas décadas, o de pronto desde finales o a mediados del siglo XX y en lo que va de este siglo, pues la democracia, Alberto, no ha podido resolver los grandes problemas de la humanidad, como la crisis ambiental, el problema del desempleo, el problema de los migrantes, el problema del crimen organizado, las guerras entre los estados y los conflictos armados internos. Es decir, hay una crisis de liderazgo
donde la democracia pues no ha podido realmente darle soluciones a estas coyunturas por las cuales está pasando la humanidad. Darle un sentido a la economía, al servicio de la ciudadanía, eso es otro de sus puntos programáticos, profesor Alberto, y tal como está planteando ahora la economía, la que padecemos los colombianos, es una economía rapaz, bárbara, despiadada, que está al servicio del mercado, de la dinámica o de la lógica del mercado. Por lo tanto, es hacer de ese capitalismo algo así, más desde lo social y que esté realmente al servicio de la población, de la ciudadanía. Proteger también la biodiversidad, es un contraste que aquí en Colombia la única riqueza, escúchese bien Alberto, la única riqueza que tiene el país es la biodiversidad. En eso somos ricos, millonarios, no hay un país que nos alcance. Y desgraciadamente los colombianos o nuestros gobernantes no son conscientes de esa riqueza que tenemos, El país no ha sido rico en otras áreas. En la economía no hemos sido ricos ni en muchos otros renglones, no, somos ricos en la biodiversidad, pero no hemos sabido explotar eso. Entonces, eso es un llamado de atención dentro de los lineamientos programáticos que hace la Coalición de la Esperanza. Y la última sería proteger a la ciudadanía y al territorio. Cuando digo proteger a la ciudadanía, me refiero o nos referimos a darle total asistencia, pero una asistencia ganada en derechos, más no una asistencia con carácter social, que se puede presentar eso a generar redes de clientelismo. Y también proteger el territorio en el sentido de que el territorio hay que asistirlo, ¿sí?, con todo el rigor y el peso de la institucionalidad. Okay. Bueno, me parece importante que veamos qué es el centro político. O sea, hagamos un ejercicio sobre lo que algunos no creen que existe. Hay quienes afirman tajantemente que el centro político no existe, que se tiene que hacer es de izquierda o de derecha, y que el centro es un escapismo para no dejarse identificar con dos de los puntos originarios de la política mundial a partir de la Revolución Francesa, 230 años, donde apareció una posición de derecha y de izquierda en la ubicación que tenían en la Asamblea Nacional frente al triunfo de la Revolución y a la debacle de la monarquía. Entonces los de la derecha eran quienes añoraban al ancien régime, al antiguo régimen, que hicieron un poco de constitucionalismo monárquico, que inclusive lograron soportar al rey Luis XVI por un periodo, porque él fue decapitado en febrero de 1792, pero la revolución se produjo a finales de 1789, entonces el 90 y el 91 fueron 2 años de espera para que cambiara la situación en Francia con la aceptación de los límites al poder. Esa no aceptación de los límites al poder y una revolución movida por los liberales burgueses adelantados que habían sido nutridos por la Ilustración, por el enciclopedismo, por el contractualismo, no soportó la inamovilidad o las trancas que se estaban colocando. Por eso los liberales del siglo XIX, herederos de la revolución, que en Colombia los tuvimos también a mitad de siglo y durante el periodo del Olimpo radical, se enfrentaron al Partido Conservador, que añoraba las mismas condiciones de statu quo y de conservación de privilegios. Esa es la gran diferencia entre el liberalismo y el conservatismo. Entonces, ¿qué es el centro político? El centro político, frente al desdibujamiento de los dos partidos tradicionales, del bipartidismo decimonónico y su evolución en el siglo XX por las coaliciones que hicieron, el centro político
quiere deslindarse de ese bipartidismo. Quiero explicar esto de la siguiente manera, Harold y amigos de la teleaudiencia. Resulta que en Colombia todos conocen muy bien el Frente Nacional, que fue una unión de liberales y conservadores desde 1958 hasta 1974, tratando de ser moderados y de centro, pero cuando eso no se utilizaba la expresión centro político, sino que fue una forma de convenir una alternación para salir de un periodo de violencia que había alentado el mismo partido conservador. Pero allí se desdibujaron los dos partidos. Pero ya en el siglo XIX se habían comenzado a desdibujar y a desideologizar durante la regeneración nuñista, que es un periodo que va a durar 44 años, fundando un partido nacional con liberales y conservadores disidentes desde la fundación, que se habían comportado como tales y que habían ido también a guerras civiles, como la guerra de los conventos, la guerra de 1851 por la libertad de los esclavos, que se opusieron los hacendados y los conservadores y el clero, y por la guerra de la soberanía de 1859. Entonces, estos comportamientos de unirse liberales y conservadores, como hizo Núñez, sonsacando liberales del Olimpo radical, donde él había pertenecido, y conservadores históricos, y formando un partido, ya es el primer Frente Nacional de Colombia en el siglo XIX. Lo mismo va a ocurrir con el republicanismo, que es la saga de la regeneración a principios del siglo XX, y prolongan a los consocios, o sea, se portan como consocios. Luego el Frente Nacional que ya reseñé, y antes inclusive Mariano Ospina Pérez llamó a su gobierno disque de unidad nacional, el unionismo, cuando desde allí fue donde se persiguió al liberalismo y se exterminaron a los líderes gaitanistas. El hecho es que en el posfrente nacional, que quiere decir desde 1974 en adelante, se le entregó la mitad del gobierno a los conservadores, ¿sí? Tanto López Michelsen, Turbay Ayala, Belisario Betancourt y los siguientes, hasta Virgilio Barco le tocó hacer eso cuando él quería hacer un gobierno de partido, pero nunca se habían llamado de centro político, ni se han registrado como de centro político en el Consejo Nacional Electoral y en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esto del centro político es algo nuevo en Colombia, y por eso hay gente que no cree y dice, no, son miméticos, son escapistas, están fingiendo, se están refugiando. Pero yo sí creo que hay un centro político, porque en Europa están gobernando en varios países coaliciones de centro político que son de centro derecha, de centro izquierda y de centro centro. En los países nórdicos están, por ejemplo. Entonces, definamos qué es el centro político y cuál es la problemática, ¿sí? Digamos, ¿cuáles serían los contenidos problemáticos del centro político en Colombia? Sí, ok, claro que los tiene. Bueno, como lo dije hace poco, el centro político es una noción, es un término político en Colombia muy reciente, relativamente es nuevo. Se comenta y se habla mucho, es motivo de muchos análisis de la ciencia política. Sí, y según una última encuesta de cifras y conceptos, el 53% de los entrevistados, Alberto, se identifican con esta nueva postura del centro político, es decir, el 53% es una cifra bastante apreciada, ¿ok? Bien, pero ¿por qué surge el centro político, esta modalidad en la ciencia política? ¿Sí? Pues es una expresión de la crisis de los partidos, tanto de derecha como de izquierda, las contradicciones, las crisis y la manera como estos dos partidos de la derecha y de la izquierda intentan tramitar los conflictos políticos del país
desde sus propias iniciativas o de sus propios horizontes. Bien, según el profesor Jorge Giraldo, en el 2020, considera que los contenidos del centro político son problemáticos y se señalan dos. El centro político arrastra, Alberto, con el lastre de la democracia liberal y el capitalismo. Es decir, y que en Colombia, ¿sí?, esos dos aspectos han sido muy generadores de todo tipo de contradicciones y problemáticas sociales. Empecemos por el primero, el Estado de Derecho. Como ustedes saben, el Estado de Derecho no opera en Colombia. Eso es una verdad que todo el mundo conoce y es muy evidente. La justicia no procede contra los poderes hegemónicos, no procede contra las élites políticas ni las élites económicas. ¿Ok? Y muchos de nuestros territorios no viven bajo ese Estado de Derecho constitucional, sino paralelo a otro Estado de Derecho, que es, mi querido Alberto, el Estado de Derecho de los grupos armados ilegales, que por cierto es muy eficaz, es decir, o se cumple o se cumple, ¿sí? Entonces los territorios y esas poblaciones que viven bajo la presión de esos grupos armados ilegales, pues no conocen verdaderamente el verdadero Estado de Derecho constitucional, sino el otro paralelo, ¿ok? Y el capitalismo, que es un capitalismo liberal, ¿sí?, pues en Colombia realmente no ha generado riqueza ni tampoco empleo, ¿ok? En Colombia tiene mucho peso las economías ilegales, tiene mucho peso las economías informales, es decir, la economía del rebusque, de la subsistencia, esto a raíz del desempleo que hay en Colombia, ¿sí? También tiene mucho peso el rentismo, la corrupción, las pocas libertades civiles que hay, que padece la población, por ejemplo, las negritudes, los movimientos indígenas, la población de diversidad sexual, las mujeres padecen de muchas libertades civiles, aunque sí han ganado muchas a raíz de la Constitución Política del 91, donde el país fue declarado abiertamente que se reconoce en la diversidad cultural. Sin embargo, falta mucho camino que recorrer, faltan muchas conquistas por lograr por parte de las minorías étnicas y los grupos de diversidad sexual en Colombia, Alberto. Otro lastre también que conlleva el centro democrático es que la democracia constitucional está subordinada al peso del presidencialismo en Colombia. Es decir, el presidencialismo se impone sobre las instituciones políticas del Estado, ¿ok? Y también hay una debilidad de los órganos de control del Estado, que tampoco operan. No operan porque quienes están al frente de los órganos de control, ¿sí?, son discípulos o dependen o están subordinados a la voluntad de la dirigencia política del país. Por eso, dentro de las reformas que debería contemplar el centro político, una de esas sería que quien está al frente de esos órganos de control debe ser totalmente independiente, Alberto, y autónomo, ¿sí?, de las coaliciones de gobierno, ¿ok? Por consiguiente, si se conservan esas limitaciones de la democracia, pues se está dando luz verde a esas salidas antidemocráticas que existen en el país. Para poder salir de esas crisis, sí, entre comillas, la única salida son ese tipo de manifestaciones o de salidas antidemocráticas. Y a eso se le sumaría, Alberto, esa inmovilidad, esa inactividad de la dirigencia política
para salir de esta crisis política. ¿Okay? Bueno, entonces tenemos ahí un cuadro que podría decirse obstaculiza todos estos factores el despegue del centro político. O sea, un centro político debe convertirse en un impulsor de ideas y de programas y de soluciones para salir de la crisis. Pero lo que le entiendo que usted acaba de denunciar es que estos factores que se han convertido en un lastre, algo pesado, difícil de llevar, dificultan la tarea de cualquier centro político, en la misma medida en que el Estado de Derecho no funciona. ¿Qué quiere decir eso? Que las normas del ordenamiento jurídico no se cumplen, porque la justicia no opera y porque los mismos jueces, no todos, y magistrados, los de la toga y la corrupción, impide que haya justicia. Cuando las democracias nacieron y son funcionales si se garantiza la seguridad y la justicia, y esas dos cosas Colombia no las tiene. Entonces, salir a ofrecer en medio de un marasmo de esa naturaleza implica que no va a haber credibilidad ni recepción por parte del potencial electorado. Lo mismo el hiperpresidencialismo que usted menciona. ¿Sí? Le agrego otro elemento allí para el análisis, Alberto. A pesar de que hubo intentos como el de la Constitución del 91 y anterior a ella la de 1986, pues lastimosamente quedaron en intentos fallidos, ¿sí? Porque observamos que millones de compatriotas pues no se consideran parte de la nación, ¿sí? Carecen de derechos y obligaciones y nos gobiernan bajo la opresión y todo tipo de injusticia social. Por eso es importante que un centro político tenga en cuenta todos estos lastres, ¿sí? Y pueda realmente crear y socializar una expectativa política totalmente diferente a todos los vicios y mañas de nuestro actual sistema político. Entonces, ¿qué sucede? Que si el centro político, repito, sobre el cual yo creo que puede operar y que funciona en Europa, es más, tiene que regirse con un modelo económico. El centro político no puede estar en el aire. Hay que cambiar el modelo económico de Colombia. Claro. La socialdemocracia, que es una especie de modelo de centro y que tiene partidos de centro, que es la socialdemocracia misma, y la democracia cristiana también hace un ejercicio para el cumplimiento del bienestar social, que se cumplan los derechos sociales, ¿sí? La socialdemocracia es una sumatoria de elementos del capitalismo y del socialismo y elementos intermediarios de la tercera vía, del laborismo. O sea que, y en Suecia, en Noruega, en Islandia, en Finlandia, en Dinamarca, en Alemania mismo, ha funcionado la socialdemocracia, partidos de centro, y ha habido bienestar e inclusive han disminuido la violencia y aumentado los servicios de salud y de educación, que son gratuitos, financiados con dineros de los empresarios y del Estado. El Estado capta los impuestos, pero a la gente se le quita ese peso de encima de sostener y no poder llegar al final de mes, no poder alcanzar a subvencionar los gastos de la familia, porque se van en educación y en salud, cuando eso debe estar garantizado. Y son partidos de centro los que han ejecutado estas políticas. Entonces, considero que cuando usted menciona que dónde están los movimientos sociales, que dónde están los sectores sociales y que dónde están convocados los excluidos, pues le entendí en una de las frases. ¿Qué sucede? Que yo veo
3 especies de coalición de centro. Esta coalición de la esperanza me parece seria, que tiene perspectivas, que tiene posibilidades, pero le falta allí convocar a los movimientos sociales, lo mismo a todas las otras coaliciones, inclusive las de derecha y las de izquierda. Bueno, en la izquierda veo que hay una convocatoria a los movimientos sociales. Sí, ¿o es que acaso los movimientos sociales están marcados con una cercanía a las guerrillas y a la extrema izquierda o la izquierda radical y no los llaman? ¿Acaso los movimientos sociales no pueden ser de centro? ¿Y quién dijo que el centro político, si se conforma, subsume, absorbe y diluye a los partidos que hacen parte de él y a los movimientos sociales? No, todos siguen con su identidad, porque eso son alianzas de coyuntura, programáticas y coaliciones para la cogobernabilidad, es decir, para llegar al poder y cambiar las cosas. Pero ¿dónde están los movimientos sociales llamados en estas coaliciones? Y en la derecha misma, ¿dónde están? O sea, la exclusión, el macartismo, la señalización, la demonización de los campesinos que no son llamados, de los afrodescendientes y de los indígenas. Esto viene desde el siglo XIX, desde que nace la República, y sigue con la misma conducta de solo llamar a los partidos y a los movimientos políticos y a las fracciones de los partidos y a los reciclados de los otros partidos, y no a la pluriculturalidad que la Constitución contempla. Claro, estamos totalmente de acuerdo. Y esa es una limitante que tiene el centro político, porque parece ser de que excluye a los movimientos sociales en Colombia, que son los poderes de la periferia, que históricamente, Alberto, han estado excluidos de posibilidades reales del ejercicio para el poder político. Entonces, ahí tenemos a las negritudes, a los indígenas, que son los movimientos obreros, el movimiento estudiantil, el movimiento campesino, ¿sí? Los movimientos de diversidad sexual, el movimiento feminista. Y esos son poderes de la periferia, y hay que tener mucho cuidado, porque es que ante esta crisis partidista, ante estas crisis de los partidos, los movimientos sociales están asumiendo una postura o un rol bastante importante en Colombia. Como hay una crisis de los partidos, entonces quien puede reemplazar eso, pues no se descarta esa posibilidad, son los movimientos sociales, es decir, la democracia participativa. Es decir, reorganizar el país desde sus bases, de abajo hacia arriba, y no al contrario como históricamente ha sido, ¿no? Organizar la nación, el país, desde la dirigencia hacia abajo. Y eso es un intento fallido, porque se está desconociendo ese espíritu de la democracia participativa en Colombia. Y creo que en eso Petro sí le lleva una ventaja a esta coalición de la esperanza y a otros partidos, porque el llamado que él siempre ha hecho es hacia los movimientos sociales, y uno ve mucha empatía con los movimientos sociales y Petro, porque él ha sabido aprovechar ese caudal, y parece ser que él encarna esas necesidades y esas peticiones de estos movimientos sociales que, Alberto, históricamente, escúchese bien, históricamente han estado tirados al abandono por parte del Estado y de nuestra dirigencia política. Bueno, hay 3 segmentos del centro político: centro derecha, centro centro y centro izquierda. O sea, se pueden visualizar de esa manera. Los del centro derecha, por ejemplo, el señor Fajardo, que así se comportó en el 2018 y así se comporta hoy, pero es de centro, quiere decir que está más cerca a la derecha que a la izquierda, y que se distancia de los de la izquierda y coquetea con la derecha, pero no es de la derecha. Pero eso termina en todos los países. Frente a una crisis, respaldan la derecha. Lo mismo pasa con los de centro-centro, que se comportan como moderados.
O sea, ¿qué identifica el centro? Moderación, buen lenguaje, decencia, no radicalización. Porque allí tendríamos que acudir a la figura que Freud nos explicó. ¿Sí? Hay un autor, creo que es Fernando Mires, que analiza la centralidad de la política como con la personalidad de los seres humanos. Todo ser humano, ¿sí?, no es violento, ni es de conservación y de estatismo y de statu quo y de inamovilidad. Es dinámico, todo ser humano es dinámico. Pero la centralidad de la personalidad conlleva a que no todos los seres humanos son bipolares, ni están en los polos de la acción, sino que hay personas moderadas y también puede haber partidos moderados, ¿sí? Entonces lo hace comparando con la figura freudiana, o sea, los estudios de Freud, que habla, el ser humano tiene pasiones, tiene deberes, y allí está el campo de la moral, y tiene una instancia mediadora cuando se presentan los conflictos, ¿sí?, entre las personas, cuando surgen amenazas de choque entre los extremos. El ser distingue lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo, y desea lo que debe hacer y se expresa. Entonces el yo es el centro de la individualidad, es nuestro centro, el yo freudiano. Por lo tanto quiere decir que es una persona que no está ni con pasiones violentas, pero sí tiene pasiones, pero pueden ser pasiones moderadas, ni está con situaciones de que no quiere que cambie nada. Esto nos lleva a que no todas las personas son descentradas, las personas se centran en su conducta, y si no, no habría moderación. Eso conlleva a la moderación. Bueno, ese símil de la conducta humana, trasládelo a la conducta de los partidos. No todo partido tiene que ser irascible y convocando a oponerse al otro y haciendo oposición irracional que lleva a la violencia. Pues Colombia está cruzada de guerras civiles, de etapas de violencia y de declarar al enemigo interno o al contradictor, y no como deliberador, sino como enemigo. No, tiene que ser que la oposición sea un control racional, y que si el centro va a ser moderado, pues presenten las propuestas para solucionar los problemas de las comunidades, presenten las propuestas, es decir, lleven la cuestión, puede ser con pasión, pero con una pasión para transformar la sociedad, que se necesita resolver muchos problemas. Claro, y en ese sentido, el interés y de las pasiones de los individuos históricos, o de los actores políticos, o de los llamados a hacer los cambios y las transformaciones que la sociedad requiere, pues Alberto, lo que usted acaba de decir compagina con la teoría hegeliana de la historia. Este filósofo Hegel, en un capítulo que me hace usted acordar precisamente ahora, capítulo sobre las lesiones sobre la filosofía de la historia, especialmente el capítulo sobre los individuos históricos, este filósofo alemán Hegel no condena, Alberto, las pasiones ni los intereses. Al contrario, él dice, las pasiones y los intereses de los individuos históricos o de los sujetos políticos, que son los llamados a hacer esos cambios o transformaciones, se requiere precisamente de ellos eso, ese valor, esa astucia, esa energía, ese interés que es el motor de las grandes transformaciones en las sociedades, para imponer un nuevo orden moral ante una época, ante unas instituciones que ya no corresponden a las exigencias sentidas por la ciudadanía o por la humanidad de ese momento. De tal manera, Alberto, que las pasiones y los intereses
se convierten, además de ser ese motor, se convierten en los medios para que al final de ese proceso de la historia, la razón universal o la razón general sea la que triunfe. ¿Y cuál sería ese triunfo? El bienestar general de los ciudadanos. Pues bien, entonces, y como estamos hablando de moderación, Alberto, es importante que el centro político use un lenguaje moderado, tenga una postura de la moderación, casos específicos, alejarse de las falsas promesas, ¿sí? por los grandes problemas del país, esas falsas promesas de una sociedad idealizada, de una sociedad por los caminos del cielo, la falsa promesa de la historia, ¿sí? La adopción de medidas realmente eficaces independientemente de las ideologías. Es decir, no casarse con posturas ideológicas, ¿sí? Así esas posturas sean favorables para la nación. Es decir, hay que retomarlas sin importar de la ideología donde provengan. Y también hacer un llamado a la movilización pacífica, a la desobediencia civil, ¿sí? y al debate y a la confrontación sincera y bastante razonada. Es decir, esto es lo que llamamos los medios de este centro político, que tiene, Alberto, tanto contenidos éticos como políticos. Yo diría además que la carencia de centralidad ha marcado el curso de la política de América Latina. Por eso América Latina ha sido tan convulsa, tan complicada, con periodos de caos. Y en el caso colombiano, pues los conocemos esos periodos, la falta de centralidad. Porque el bipartidismo que ha sido hegemónico ha estado permanentemente en guerras, las 8 guerras civiles del siglo XIX y las 35 guerras locales y las etapas de violencia en Colombia que mencioné ahora. Y no hemos salido de la violencia, y ni siquiera firmando la paz hemos salido de ella. Hemos llegado al posconflicto. Porque no se ha iniciado el posconflicto, porque habiéndose iniciado lo interrumpieron por la falta de implementación. Han dejado llegar a él. Pero ahora las líneas centrales han adquirido cierto crecimiento en América Latina. Y la pandemia, el año pandémico del 2020, abrió esperanzas de conductas centrales, es decir, centradas en la solución a los problemas, porque se evidenciaron todas las llagas, lacras y problemas. Es más, el triunfo de Biden tiene consecuencias centristas en la misma medida en que es un moderado respecto a lo que pasó con el señor Donald Trump, ¿sí? Que fue un radical, racista, xenófobo, supremacista, excluyente, que generó polarización, como está pasando con su clon, el señor Bolsonaro, y esto afectó a la sociedad norteamericana. Ahora hay un aclimatamiento, y al mundo entero, porque afectó las relaciones con Europa, el señor Donald Trump, con Rusia mismo, con quien lo habían apoyado supuestamente, y con el señor Xi Jinping, presidente de China. Entonces, es un campo de la centralidad el que se abre, pero se deben canalizar bien estos esfuerzos. Por ejemplo, ahí vimos a Alejandro Gaviria en una de las imágenes que se están pasando en este coromado. Pero ¿qué pasa con el señor Gaviria? Que si los miembros de la coalición de centro arman otros centros por fuera de los segmentos que tiene el centro, y ahora se va a la coalición de la experiencia, que es con neoliberales como el señor Juan Carlos Echeverry, ¿sí? Y con técnicos políticos que han sido sostenidos por los 16 años de gobiernos de presidentes reelectos y que son neoliberales. Y por el neoliberalismo que se impuso de la Constitución del 91 en adelante, por el boquete neoliberal que dejó esas normas que no permitieron el desarrollo del Estado social de derecho. Si no tienen una sola coalición, van a perder.
Es más, hay una propuesta del doctor Almario que hace parte del centro de pensamiento y es el Frente Único. Es decir, que tanto la izquierda como el centro tengan una consulta interpartidista para que salga un solo candidato a enfrentar, ¿sí?, a la derecha y a defender la democracia, para evitar problemas como el que se presentó en la mitad del siglo frente a la división liberal entre Gaitán y Turbay Abinader, y ganó el señor Mariano Ospina Pérez y se inició un periodo de violencia extrema, hasta cerraron el Congreso, persiguieron a los liberales, les quitaron la cédula, los exterminaron con los chulavitas y se generó la guerra civil. Eso no fue una violencia con B mayúscula, como disimulan serlo. Del bipartidismo sí, pero fue una guerra civil, se configuró como una guerra civil. De tal manera que si no hay un frente único para una, dice el doctor Almario, para una consulta interpartidista única y un candidato único, la dispersión de las fuerzas le allana el camino a la derecha. O a la izquierda también. Bueno, la izquierda también tendría la opción, pero el centro le quita opciones. Mire que en el 2018 los 4 millones de votos de Fajardo, los 500.000 votos de la Calle, los votos dispersos de otras candidaturas y de personas que participaron en esa justa electoral no se dieron y por lo tanto no le alcanzó al candidato para lograr la presidencia. Es decir, fracturan, fragmentan, dividen y dispersan los votos. Sí. Yo agregaría ya... Ahora yo quisiera saber cuál sería entonces la problemática, la propuesta seria y sostenible de un centro político para los colombianos. Sí, yo señalaría algunas. La implementación de los acuerdos de paz. Eso quedó establecido entre el gobierno y las FARC. Este actual gobierno lo tiene en el congelador de la Casa de Nariño. Sobre todo me refiero al primer punto de la negociación en La Habana del acuerdo de paz, que es la reforma agraria integral, que fue la raíz del conflicto en Colombia. Por eso Alberto fue el primer punto de negociación y el más extenso en discusión, ¿sí? Y es importante hacer el catastro de las tierras, el derecho a la propiedad sobre el campo, y de esa manera se reactivaría la economía de millones de colombianos. Una renta básica universal, de eso estoy hablando mucho en sus artículos, aquí hemos hablado mucho de eso, muchos políticos se han apropiado de ese argumento, de una renta básica universal, pero ojo, una renta básica universal como derecho, más no como un modelo asistencialista que se presta para generar redes de clientelismo. Formalizar los pequeños negocios, los pequeños empleos y la propiedad urbana también formalizarla, la separación de los poderes de manera real y eficaz bajo una nueva arquitectura constitucional, no como está ahora, que es viciada día mañana. Y como lo dije hace rato, la elección de los órganos, de quienes están al frente de los órganos de control, deben tener total lejanía e independencia del partido de gobierno y de las coaliciones políticas. Bueno, yo diría que el centro político realmente, como sí existe, en la práctica debe actuar durante los periodos administrativos de un presidente, es decir, los 4 años, muéstrense para hacer alternativa de poder, no solamente que aparezca para elecciones que somos el centro político, es decir, la cultura política en Colombia no tiene al centro político como un sujeto político, como actores continuos, sino que aparecen en la coyuntura electoral. Tengo 3 meses, parece. Bueno, de esta manera creo que se nos acabó el tiempo, nos dice Edison Yanten. Entonces nos despedimos, quedan muchos aspectos por plantear, pero agradecemos a la audiencia y en un próximo programa estaremos
pendientes de tratar otros tópicos. Bienvenidos al Valle Invencible. Primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. Cali, Palmira, Jumbo, Jamundí, Calima El Darién y Buga se visten de gloria para recibir a los más de 3.500 atletas jóvenes de las Américas. Somos invencibles, estamos hechos de oro puro. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. No arrojes escombros, muebles, colchones o enseres en los canales de aguas lluvias ni cerca de las rejillas del alcantarillado. De esta manera previenes que el sistema de drenaje de la ciudad colapse y provoque inundaciones. Estas son acciones de corazón. Todos hemos sido parte de una historia, de un esfuerzo continuo. Llegó el momento de volver a latir con puro corazón y vivir este legado. Nuestros deportistas lo darán todo. Tú también haz parte de la historia. Juegos Panamericanos Junior Cali, Valle 2021. Alcaldía de Santiago de Cali.